Como saben, estamos celebrando el mes de la Reforma y estamos a unos días de que el mes se cumpla y pienso, queridos hermanos, que no hemos hablado lo suficiente sobre este evento histórico tan importante. Hermanos, no debemos perder de vista que la historia de la Reforma es parte fundamental de nuestra iglesia, de nuestra historia como iglesia. No es ninguna casualidad, hermanos, que el título de Reformada está en el frente del nombre de nuestras iglesias. Así que, hermanos, quiero empezar esta predicación recordándoles un momento crucial de esta historia de la Reforma. Ocurrió el año 1521, cuando Martín Lutero fue conminado a presentarse. Y digo conminado a presentarse porque no fue una invitación a asistir, fue una conminación a presentarse a una asamblea imperial. Y esta asamblea imperial lleva el nombre de la Dieta de Worms. Estarían presentes en esta asamblea, hermanos, nada más ni nada menos que el emperador del Sacro Imperio Romano, que en ese tiempo era Carlos V, toda la jerarquía de la Iglesia Católica Romana, los príncipes de toda Alemania y algunos representantes de los conventos de la zona, y luego estaban mucha gente del pueblo de Worms. Se dice, hermanos, que Martín Lutero se ilusionó mucho pensando que esta reunión sería una gran oportunidad para él de defender y debatir sus argumentos bíblicos sobre la salvación y sobre las indulgencias. Pero grande fue su sorpresa, queridos hermanos, cuando el día de la reunión, el interrogador asignado, así lo han nombrado algunos comentaristas, debería ser el moderador de la reunión, pero por la calidad de su intervención se lo llama el interrogador. Y este interrogador asignado, que era un enviado del Papa, no permitió ninguna posibilidad de intercambio de opiniones y mucho menos de realizar un debate. Todo lo contrario, hermanos. El interrogador se paró delante de una mesa donde estaban los libros que Martín Lutero había escrito, y el interrogador le preguntó tajantemente a Martín Lutero: «Martín Lutero, ¿son estos tus libros?» Y cuando Martín Lutero respondió que sí, el interrogador dijo algo como esto: «Entonces debes decir ante las autoridades reunidas hoy aquí que te retractas de todo lo que has escrito en estos libros». Y este fue el momento, queridos hermanos, que Martín Lutero pronunció valientemente las palabras que conocemos, las palabras célebres que conocemos, que dicen así: «A menos que sea convencido por la Sagrada Escritura por razones evidentes, no puedo ni quiero retractarme de nada, porque mi conciencia está cautiva por la palabra de Dios, y actuar contra la conciencia no es correcto ni seguro. Que Dios me ayude». Hermanos, los historiadores cuentan que al escuchar la respuesta de Lutero, la audiencia explotó en una mezcla de furia y confusión. Algunos dicen que muchos querían linchar a Lutero ahí mismo, pero muchos otros también aclaran que había muchas personas que le aplaudieron y le apoyaron. Este fue un momento decisivo, queridos hermanos, de toda la historia de la Reforma, porque marcó el comienzo del retorno de lo que conocemos como la doctrina
de sola gracia. Y esta es la razón por la que los pastores de nuestras iglesias nos hemos reunido para celebrar a la Reforma haciendo prédicas durante este mes sobre sola gracia. Seguramente en la iglesia Sola Gracia, en la iglesia nuestra, hemos empezado con la inspiración de las Escrituras, la inerrancia, la infalibilidad y la autoridad suprema, no sé si en ese orden, pero el día de hoy, hermanos, hablaremos de la suficiencia de las Escrituras. Lo vamos a hacer en 3 encabezados que titulan así: el propósito de la suficiencia de las Escrituras, los fundamentos bíblicos de esta verdad y la suficiencia de Cristo. Vamos a orar, hermanos. Amado Señor, Padre nuestro, una vez más venimos a ti para agradecerte, para hablar a la gloria de tu gracia, de tu misericordia. Y Señor, te pedimos que el día de hoy guíes, Señor, que sea tu Espíritu iluminando, capacitando al presentador, que todas las palabras que Él pueda emitir sean palabras de vida, sean palabras que honren tu palabra. Señor amado, también pido por todos los hermanos presentes para que puedas obrar en su discernimiento, en su entendimiento, y que quites, Señor, todo espíritu de distracción y de cansancio. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, ¿qué significa que algo es suficiente? ¿Qué significa que algo es suficiente? La respuesta que nos da cualquier diccionario bíblico dice algo así: algo es suficiente cuando ese algo cumple el propósito por el cual fue creado. Les pregunto, hermanos, ¿será que un árbol de naranja es suficiente? Y la respuesta puede venir con un sí o con un no, porque si este árbol da naranjas, definitivamente es un árbol suficiente, pero si en vez de naranjas da o produce solamente espinos, ciertamente es insuficiente. Ahora, ¿será que el sol es suficiente, queridos hermanos? La respuesta es definitivamente sí, porque el sol ha sido creado para dar luz, para dar calor, para dar vida, y eso es lo que hace cada día. De día en día, eso es lo que hace el sol. Pero ¿será que el sol es suficiente para darnos a conocer el plan de redención de Dios? Y ahí tenemos que decir ciertamente que no, porque ni el sol ni ninguna creación son suficientes para llevarnos a un conocimiento salvífico delante de Dios. A donde quiero llegar, queridos hermanos, es a entender que si queremos saber si las Escrituras son suficientes, tenemos que saber cuál es el propósito por el cual las Escrituras han sido dadas, o cuál es el propósito por el cual las Escrituras fueron creadas por Dios. Y entonces la pregunta que brota naturalmente es: ¿para qué es suficiente la Biblia? Vamos a escuchar 3 opiniones de hombres de la Reforma y luego vamos a consultar con nuestra confesión de fe. Dice así Martín Lutero: la palabra de Dios será suficiente sin nuestro auxilio. Ella tiene su propio curso, su propia eficacia y no necesita del poder de los hombres. Juan Calvino dice: la Escritura es la escuela del Espíritu Santo donde nada se enseña que no sea provechoso para conocer a Dios y alcanzar la salvación. John Owen: la perfección y suficiencia de las Escrituras significa que ellas contienen toda la revelación necesaria para la fe y la obediencia, y que nada de lo que no se halle en ellas puede ser requerido como necesario para la salvación.
Nuestra confesión bautista de fe de 1989 también tiene algo para decirnos en el capítulo 1, párrafo 1 y párrafo 6. En el párrafo 1 dice: la Santa Escritura es la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento y fe salvadores. Y el párrafo 6 lo complementa y dice: todo el consejo de Dios concerniente a todas las cosas que son necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, está expresamente escrito o necesariamente contenido en la Santa Escritura, a la cual no debe añadirse nada en ningún momento, ni por nueva revelación del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Hasta aquí, hermanos, todo suena bien, pero ¿qué dice la Biblia sobre su propia suficiencia? La respuesta corta sería que la Biblia habla de su suficiencia desde Génesis hasta Apocalipsis. Queridos hermanos, el día de hoy vamos a tomar solamente 3 textos que exaltan la suficiencia de las Escrituras. Leeremos Deuteronomio 4, 1 al 8. Veremos el Salmo 19 y Timoteo 3, 16, 17. Las dos primeras las vamos a leer superficialmente y nos vamos a concentrar en desarrollar un poco el texto de Timoteo. Segunda Timoteo 3, 16, 17. Deuteronomio 4, 1 al 2. Si me pueden acompañar con la lectura, hermanos, vamos a leer el capítulo 4, 1 al 2 y vamos a saltar a los versículos 5 y 6. Dice así, si están todos ubicados en el texto, dice así: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Versículo 5. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Hermanos, este texto nos muestra con claridad que los mandamientos de Dios fueron suficientes para el pueblo de Israel de muchas maneras, en este caso, para 2 cosas particulares: llevar una vida fructífera en la tierra prometida, lo dice en el versículo 1, y para obtener conocimiento y sabiduría para no contaminarse con las naciones vecinas en el versículo 6. Luego tenemos al Salmo 19, es un salmo muy conocido, aplicado específicamente a este tema de la suficiencia. Hermanos, en los versículos 7 al 10, leemos lo que dice. Si están ahí, queridos hermanos, dice así el Salmo 19. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Estamos en el versículo 8, segunda parte. El precepto de Jehová es puro, que alumbra a los ojos.
que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la que destila del panar. Hermanos, los 4 términos usados en este salmo, la ley, el testimonio, los mandamientos y el precepto de Jehová, son sinónimos de la palabra escrita de Dios, y las 4 consecuencias mencionadas hacen referencia a su perfecta suficiencia. Dicen así, con más detalle: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y aquí, perfecta quiere decir completo, suficiente, entero, sin defecto, que cumple enteramente su propósito, que es convertir el alma. Tiene el propósito de llevar al oyente al arrepentimiento y fe. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Se refiere a que la revelación de Dios sobre sí mismo, a su palabra, es digna de total confianza, tanto así, hermanos, que otorga sabiduría incluso a quienes tienen un discernimiento limitado. Continuamos. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. La palabra que Dios marca aquí es un camino justo y recto, que no es gravoso ni pesado, sino una fuente de gozo interior. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Aquí el sentido es que la palabra de Dios es transparente y está libre de dobles sentidos. No confunde, sino más bien ilumina y da claridad espiritual. Y esto nos lleva a nuestro texto principal, queridos hermanos, es el libro de 2 Timoteo 3, versículos 16 al 17. 2 Timoteo 3, versículos 16 al 17. El contexto de todo el capítulo nos muestra al apóstol Pablo advirtiendo a Timoteo sobre los profetas falsos y las falsas enseñanzas que se estaban levantando en esa zona y en esa época. Dice así el texto, hermanos, versículo 16: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y hermanos, lo primero que quiero resaltar de este texto es la palabra inicial, toda. Viene de la palabra griega pas o pasa, con S, que significa completa o totalidad. Y en el contexto de este pasaje se refiere a cada versículo y a cada palabra de la enseñanza, de la revelación de la palabra de Dios, sin excepción. Es lo que se conoce como la exhaustividad verbal y plenaria. Es el mismo sentido, hermanos, la palabra toda que estamos viendo tiene el mismo sentido que encontramos en 2 pasajes del Nuevo Testamento. Mateo 28, 18, es Jesús hablando y está preparando darnos la gran comisión. Y dice, sí, Mateo 28, 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.
Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y luego tenemos, hermanos, un poquito más adelante, el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 9. Colosenses, capítulo 2, versículo 9 dice así: porque en él habita, 9 al 10, no, 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y hermanos, en ambos casos el sentido es que toda quiere decir la totalidad sin lugar a excepciones. Y hermanos, luego tenemos la frase inspirada por Dios. La palabra inspirada, como ya saben, viene de la palabra griega pneo, que literalmente significa soplar o exhalar. Los otros pastores ya han abundado muy sabiamente sobre esta parte del tema, y me voy a limitar solamente a añadir una aclaración que considero que es importante. El sentido de que Dios ha inspirado toda la Escritura no significa que Dios ha exhalado inspiración sobre los hombres que escribieron los diferentes libros para que ellos en sus propias palabras puedan interpretar lo que Dios les había revelado. No fue así. Debemos tener cuidado en entender la exhalación de la palabra de Dios. El sentido es que toda la Escritura es el aliento mismo de Dios puesto por escrito. A tal punto es verdad esta enseñanza, queridos hermanos, que la misma Biblia nos muestra que en muchos momentos, muchos de los escritores de la Biblia, y especialmente los profetas, no entendían todo lo que estaban escribiendo o profetizando. Primera de Pedro 1, versículos 10 al 12, nos enseña esta verdad. Primera de Pedro 1, versículos 10 al 12, dice así: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los santos. Luego tenemos la palabra útil. El texto dice: toda la palabra es inspirada por Dios y útil. Esta palabra útil viene también del griego ofélimos, que quiere decir provechoso y eficazmente beneficioso. Y la enseña importante que considero que debemos guardar es, queridos hermanos, que la palabra inspirada por Dios no es un consejo, no es una sugerencia, todo lo contrario, es la revelación de que esta palabra posee un poder práctico que produce cambio y madurez espiritual. El libro de
Tito, en el capítulo 3, versículo 8, lo aclara, nos ayuda a entender esta verdad y dice así: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Isaías 55:11, muy rapidito, hermanos, esto lo conocen muy bien. Isaías 55:11 es el texto que habla de cómo la palabra es viva y eficaz. Dice así en el versículo 11: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Hermanos, esto nos lleva a la segunda parte del versículo 16, donde el apóstol nos presenta 4 capacidades específicas de la palabra inspirada por Dios. 4 capacidades específicas de la palabra inspirada por Dios, que dice así, empezando desde el principio: toda la palabra es inspirada y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, instruir en justicia. Aquí Pablo, hermanos, no está hablando de una enumeración simple de 4 capacidades de la palabra de Dios, sino más bien nos está presentando una progresión pedagógica, una especie de escalinata donde en cada peldaño nos lleva a un entendimiento mayor que va a culminar en el versículo 17. Enseñar se refiere a transmitir sistemáticamente la verdad. No se trata de comunicar información, sino de formar convicciones salvíficas. El Salmo 25:5 nos ayuda a entender eso. Dice: encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todos los días. Redarguir tiene el sentido de defender en el sentido de hacer una defensa apologética. No es una refutación discrecional, sino una exposición del error mediante la verdad. Corregir describe el acto de restaurar a una persona que se ha desviado del camino recto. Instruir en justicia. Esta palabra instruir tiene el sentido de disciplinar o entrenar, no solo sobre algo doctrinal, sino como una formación integral del carácter. Y finalmente llegamos al versículo 17, que es el clímax lógico de todo nuestro texto. De todo lo anterior apuntaba a esta definición, queridos hermanos. Dice así: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, Pablo no está hablando aquí de una perfección divina, sino de una perfección suficiente para cumplir un propósito concreto, que es estar enteramente preparados para toda buena obra. Efesios 2:10 aclara la enseñanza. Dice así, el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 10, también es un libro que conocemos mucho, y el versículo también dice así: porque somos hechura suya,
creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, el sentido de todo este versículo es el proceso progresivo que conocemos como la santificación. ¿Recuerdan, hermanos, el orden de la salvación? Hemos sido declarados justos, hemos sido justificados en un solo acto, por medio de un solo acto de Dios, en el mismo momento en que hemos sido regenerados, en el mismo momento en que hemos entregado nuestro corazón a nuestro Señor y Salvador. Eso fue un momento único, un único acto de Dios que fue inmediato. Y desde ese momento, queridos hermanos, hasta el día de hoy y hasta el día que nuestro Señor Jesús regrese, estaremos en este proceso progresivo de santificación por el cual todos nosotros estamos siendo conformados a la imagen y a la perfección de nuestro Señor Jesús. El conocido teólogo C.S. Lewis lo puso de esta manera más simple. Dice así: Dios no nos ama porque somos buenos. Nos hace buenos porque nos ama. Hasta aquí, hermanos, hemos visto dos cosas. Hemos establecido el propósito de la suficiencia de las Escrituras y hemos expuesto los fundamentos bíblicos de esta verdad. Esto nos lleva a nuestro último encabezado, hermanos, que dice la suficiencia de las Escrituras y la suficiencia de Cristo. Queridos hermanos, una gran mayoría de comentaristas y teólogos contemporáneos coinciden en que el problema principal de la Iglesia evangélica moderna, coinciden que el problema principal de las iglesias protestantes como la nuestra en este tiempo, nos dicen que el problema principal de la Iglesia evangélica moderna no es la negación de la autoridad o la inerrancia de las Escrituras como lo fue hace unas décadas atrás. Y ellos dicen que en este momento, en este tiempo que vivimos, el problema de la Iglesia moderna es la negación práctica de su suficiencia. Y a lo que estos estudiosos se están refiriendo, hermanos, es a que en estos postreros días en los que estamos viviendo, la Iglesia protestante está cediendo cada vez más y cada vez más frecuentemente a las presiones culturales del mundo, de este mundo caído, y está recurriendo cada vez más a prácticas extrabíblicas como son la psicología, las estrategias sociológicas, incluso a las técnicas de mercado y también a señales y milagros. Y es a la luz de este panorama preocupante, hermanos, que nos corresponde recordar que la suficiencia de las Escrituras encuentra su plenitud solamente en la suficiencia de Cristo. Y para entender, hermanos, esta conexión inseparable, quiero llevarlos a recordar que antes de la creación, Dios decretó todo lo que sucedería en nuestro tiempo y espacio histórico. Dios decretó todo lo que sucedería en nuestro tiempo y espacio histórico. Estamos hablando de la doctrina de los decretos eternos de Dios que hemos ido viendo a través de las preguntas del Catecismo Bautista las anteriores semanas, creo que en las dos iglesias.
Y una manera de entender el sentido de esta doctrina, hermanos, es decir, que Dios decretó el final desde el principio. Una manera que podemos entender un poco mejor la doctrina de los decretos eternos de Dios, es decir, que Dios decretó el final desde el principio. Isaías 46, 9 al 10 lo explica así. Isaías 46, 9 al 10. Dice así, hermanos. Versículo 9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Hemos leído, hermanos, Isaías 46, del 9 al 10, y estamos tratando de determinar bíblicamente que Dios decretó el final desde el principio. Y nuestra confesión de fe lo ratifica en el capítulo 3, en el capítulo 7, párrafo 3, que nos dice que el nuevo pacto que culminó en Cristo se reveló primeramente en la promesa de la simiente de la mujer, que está en Génesis 3:15, y que a partir de ese momento se reveló por pasos adicionales hasta completar su plena revelación en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, en Cristo. Ahora, hermanos, ¿cuál es ese propósito final que Dios decretó desde el principio? Efesios 10 y Efesios 3:11 nos ayudan a entender cuál fue ese propósito final que Dios decretó desde el principio. Dice así, Efesios 1, versículo 10. Si lo tienen, hermanos, dice así el versículo 10. Estamos tratando de ver cuál es el propósito final que Dios decretó desde el principio. Dice, el de reunir todas las cosas en Cristo. El de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y más adelante Efesios 3:11 confirma todo lo dicho. Dice así, Efesios 3, versículo 11. Conforme el propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Conforme el propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Hermanos, Dios determinó el final desde el principio, y el final de ese principio es la persona y la obra de Cristo. Un conocido teólogo contemporáneo, tal vez lo conocen, es el doctor Samuel Renihan, que dice así sobre este tema: la Biblia no es una colección de historias conectadas únicamente por la línea genealógica de sus autores. Tampoco es la historia de lo valioso que es el hombre ante los ojos de Dios. Aún más,
es la revelación divina de la historia más importante del universo. Una historia que es revelada progresiva y puntualmente, por medio de la cual Dios decidió glorificarse a sí mismo en la salvación de los pecadores. En el centro de esta historia no está el hombre, sino el Señor Jesucristo. Hermanos, a donde quiero llegar con todas estas lecturas, es que no podemos hablar de la suficiencia de las Escrituras sin desembocar en entender la suficiencia de Cristo. Todas las promesas de redención, queridos hermanos, el perdón de pecados y de la vida eterna, ya han sido cumplidas en Él. Cristo ya se encarnó, Cristo ya vivió la vida de perfecta obediencia que nosotros no podíamos vivir. Cristo ya pagó el castigo por todos nuestros pecados. Cristo ya murió la muerte que nosotros merecíamos morir. Ya Cristo triunfó sobre el pecado y la muerte y ahora se encuentra sentado a la diestra de Dios, gobernando y sosteniendo el universo. Una vez más, necesitamos una referencia bíblica, Hebreos 1, 1 al 4, es un texto que nos ayuda a entender precisamente lo que acabamos de decir. Hebreos 1, 1 al 4. Dice así, queridos hermanos, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y finalmente, Colosenses, capítulo 2, 9 al 10, engloba esta enseñanza muy sabiamente. Colosenses, capítulo 2, versículos 9 al 10, dice así: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él. Hermanos, todos nosotros, tú y yo, las personas a tu alrededor, todos estamos completos en él. No requerimos nada extra ni nada adicional. Así que podemos exclamar con gozo que las Escrituras son suficientes porque Cristo es suficiente. Hasta aquí, hermanos, hemos expuesto los 3 puntos que habíamos dicho que lo haríamos. El primero, hemos visto lo que hace que las Escrituras sean suficientes. Hemos visto bíblicamente el propósito de las Escrituras para ser suficientes. Y hemos visto cómo la suficiencia de las Escrituras están necesariamente conectadas con la suficiencia de Cristo. Quiero terminar, hermanos, esta presentación con una palabra de exhortación y aplicación. Hermano y hermana, si el día de hoy estás
pasando por dudas o por aflicción. Tal vez estás siendo abrumado por alguna enfermedad. Tal vez estás experimentando problemas en tu matrimonio o simplemente estás deprimido y cansado por las injusticias de este mundo caído. Sea cual sea tu preocupación, querido hermano y hermana, quiero recordarte que Cristo ya sufrió en su carne tus dolores y tus enfermedades. Él ya sufrió en su carne tus luchas, tus adicciones, tu ansiedad, tus preocupaciones. Cristo ya pagó en su carne. Cristo ya sufrió en su carne por todas y cada una de tus lágrimas, de nuestras lágrimas. Así que te animo, querido hermano y hermana, que corras a Cristo y descanses en la suficiencia de su obra consumada en la cruz. Hermanos, Dios ha encargado y capacitado a los pastores de nuestras iglesias para que puedan guiarte y aconsejarte sobre todo asunto de fe y sobre todo asunto de vida práctica.